Comenzamos. Bueno, el Sermón del Monte. Subamos a la montaña con Jesús. ¿Okay? Vamos a leer una escritura, ¿no? Mateo 5, del 1 al 2. Ahí la puedes buscar, o si esta se ve más grande, así que la puedes leer ahí. Dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Bueno, solamente hoy día vamos a ver el versículo 1 y 2 del Sermón del Monte. ¿No? Y aquí algo que podemos ver, ¿no? A Jesús, ¿no? Acercándose a una multitud, a unas personas, ¿no? Y es interesante, ¿no? Se acercan sus discípulos. Los discípulos son los que se le acercan, ¿no? Para recibir la enseñanza. Esto vamos a profundizarlo a medida que pasa ahora que avanzamos. Pero aquí está en la ladera de una montaña, puse en amarillo, ¿no? Estaba en la ladera de una montaña. Ahora tenemos Lucas también nos menciona lo que pasa acá en el Sermón del Monte. Algo interesante que pasa en la Biblia que es como un conjunto de fotografías, ¿no? Entonces, cuando tú vas colocando las fotografías en orden, tú puedes tener la imagen completa, ¿ok? Entonces, por eso es bueno leer todos los evangelios para entender bien las diferentes perspectivas, ¿ok? Y ahora vamos a ver Lucas 6, del 12 al 20. Ahí se ve más pequeño. Voy a leer yo acá. Dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, a la montaña, y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Interesante, se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados, así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Interesante, ¿no? Aquí tenemos otra visión del mismo acontecimiento. Pero, ¿qué te llama la atención de esto, no? Anteriormente leímos Mateo que era la ladera, ¿no? De un monte, una colina. Y aquí dice que está en un llano. ¿Cómo entendemos eso? ¿En qué lugar fue? ¿La montaña? ¿El llano? ¿Dónde fue? ¿En qué lugar fue, no? La Biblia no nos informa del lugar específico, ¿no? No nos especifica el lugar, qué zona era. Pero la diferencia entre la versión de Mateo siendo en una colina y la de Lucas siendo en un llano puede ser fácilmente reconciliada si se observan las varias planicies en las laderas de Galilea. Interesante, ¿no? Bueno, yo no he tenido la oportunidad de ir a Israel, ¿no? Pero sí hay gente que ha ido y ha estudiado y ha estado en esos lugares, ¿no? Y cuando llegan a estos lugares se dan cuenta que se genera este fenómeno, ¿no? Donde están las zonas montañosas y están las planicies. Y mire lo que tengo para usted, una sorpresa. Una imagen. Entonces, de la zona. Esa no la saqué yo por si acaso. Bueno, dice acá, este lugar es conocido, esta zona que estamos mirando acá, es conocida como el Monte de las Bienaventuranzas. Porque se cree que probablemente en esta zona tiene que haber sido Jesús donde predicó el sermón, por algunas razones, ¿no? La montaña tiene en su cima una capilla católica, ¿no? No se ve, está hacia atrás, ¿no? Construida por las hermanas franciscanas en 1939 con el apoyo del gobernante italiano Mussolini, ¿ok? Entonces, la gente de la zona estaba tan convencida, ¿no?
los estudiosos, la gente del lugar, que ese probablemente fue el lugar donde se dio el sermón, con las condiciones que tiene, y se llegó a construir una capilla cerca de ahí, ¿ok? Pero imagínate, algo así tendría que haber sido la vista. Es genial, ¿no? A mí me encanta imaginarme, ¿no? Pero qué especial es poder ver algo similar a lo que pudo haber ocurrido. Y ahí se ve el mar de Galilea, se ve las montañas, no sé, el pasto, las piedras, ¿no? Se ve como algo bien, bien bonito, ¿no? De hecho, el lugar en sí es muy bonito en sí. Pero te imaginas estar con Jesús, escuchando su enseñanza. De hecho, aquí en esta otra imagen se ve al costado izquierdo, no sé si alcanza a verlo, se ve ahí la capilla, por si acaso, en el costado izquierdo. ¿Okay? Dice, esta colina anteriormente fue conocida como Monte Eremos. Esta colina está ubicada entre Capernaum y Tabgha, y está justo encima de la ensenada del Sembrador. Esta extensa ladera tiene un amplio espacio que permite reunir a una multitud de personas. Interesante. En esta zona se pueden reunir muchas personas y cumple la condición de estar en la zona montañosa y la planicie, ¿viste? Y ahí te das cuenta que se cumple de alguna forma la condición de Mateo y de Lucas, de la montaña, la zona montañosa, y la planicie, ¿no? El llano que menciona. ¡Wow! Esto a mí me llamó la atención cuando lo estuve observando, ¿no? Y sabes que esto es tan así que, como está la capilla, llega mucha gente católica a la zona, bueno, de todos los lugares, pero especialmente católicas, han llegado a reunirse a esa zona y se han reunido alrededor de 100.000 personas. 100.000 personas se han reunido en esa zona. Increíble, ¿no? Entonces, es probable que haya sido ese lugar, porque lo permite. Desde este monte se observa la llanura de Genezaret. Es un área cultivada por su fertilidad. Mira qué bonito se ve, ¿cierto? ¡Wow! Qué inspirador, ¿no? Imagínate a Jesús ahí sentado, ya nos muestra Jesús en su posición de sentarse, ¿no? ¿Qué nos muestra? Cercanía, ¿no? Nos muestra como alguien cercano, y qué interesante, no está en un edificio, está al aire libre, enseñando, donde podías experimentar el viento, no sé, la gente ahí caminando, ¿no? El ruido ambiental, o sea, el sol, la luz, ¿cierto? O sea, qué especial tiene que haber sido haber estado ahí en el Sermón del Monte. Yo te invito a conectarte, ¿no? Con todo esto que está ocurriendo, como que tú fueras un testigo presencial, ¿no? Gracias a Dios tenemos el testimonio de los discípulos, ¿no? Que nos permiten conectarnos, ¿no? Con esta realidad. Bueno, ya viendo esa parte de dónde fue, o si fue en la ladera de la montaña o la llanura, ya estando claro con eso, vamos a seguir avanzando, ¿no? Algunos comentaristas y estudiosos bíblicos dicen que Jesús fue a una montaña con la intención de hacer un paralelo con Moisés. Esto es muy importante. Cuando Jesús dio este sermón, algunos estudiosos piensan también que no fue como un momento. Algunos piensan que fue como una jornada en la montaña. Por eso algunos hablan del sermón en la montaña, ¿no? Como un tiempo más extenso, donde se recogieron estas enseñanzas. Bueno, y esto no es sorpresa, ¿no? En el sentido del hecho de que hay un paralelo que pueda haber sido así, ¿no? Ya que en Lucas 6, 2 al 20, donde acabamos de leer, se menciona la elección de los 12 apóstoles en relación a las tribus de Israel, luego de bajar de la montaña, ¿no? Que Jesús estuvo orando, ¿recuerdas? Estuvo orando, y luego escoge a sus apóstoles, a sus 12 apóstoles, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Luego le transmite a sus seguidores las leyes y principios del reino de Dios. ¿Qué es? Es la justicia del corazón, basada en el amor a Dios y al prójimo. El Sermón del Monte es una enseñanza con la autoridad de Dios mismo, solamente alcanzable por el gobierno del Espíritu Santo en el corazón humano. Interesante lo que pasa, ¿no? De hecho, aún hay algunos estudiosos que van un poquito más lejos y creen que este acontecimiento, que había una multitud,
algunos creen que era como un momento festivo, que la gente estaba esperando, algo especial estaba sucediendo. De alguna manera la gente sabía que Jesús iba a elegir a los apóstoles. Por lo tanto, se creó un ambiente festivo. Eso es lo que algunos estudiosos señalan, ¿no? Y por eso está esta multitud, y Jesús baja, y claro, y está la expectativa, ¿no? La expectación de la gente a quién iba a escoger dentro de sus seguidores, a quién iba a escoger, había una expectación. Y ahí va y elige a los 12 que ya se mencionaron. Entonces, de alguna manera, era un momento de expectación, de celebración de alguna manera, y donde Jesús va y transmite el sermón del monte. Entonces, se asemeja a Moisés, ¿no? En el sentido de que Moisés sube a la montaña, ¿no? Al Sinaí, y está en la presencia de Dios un tiempo, ¿no? Y luego baja con la ley, ¿no? Escrita con el dedo de Dios, ¿no? Los mandamientos. Entonces, es muy interesante, ¿no? Considerar que el Sermón del Monte hay un paralelo. De hecho, si puede investigar en algunos libros, algunos van mucho más allá y hablan de que todo el libro de Mateo es una comparación o una relación muy significativa con lo que enseña Moisés. Bueno, pero ahí ya sería un estudio más profundo. Pero te invito a hacerlo si quieres estudiar un poquito más. Jesús en el Sermón del Monte reinterpreta a Moisés, lo que mencionaba adelante. Y es interesante porque en varias partes del Sermón del Monte Jesús usa la frase, pero yo les digo, si quieres la puedes anotar. Eso aparece en Mateo 5:22, Mateo 5:28, Mateo 5:32, Mateo 5:34 y 5:39. En todas esas partes está Jesús hablando de lo que dice la ley, lo que dijo Moisés, y él dice, pero yo les digo, ¿no? Él reinterpreta la ley de Moisés. Y esto es, para nosotros es normal, ¿no? Lo vemos como, sí. Pero en esa época, qué complicado, o sea, qué valiente, ¿no? Lo que está haciendo Jesús. Realmente Él está reformando la ley. Y eso obviamente generó ruido en ese tiempo, especialmente para los maestros, los sacerdotes, todo el mundo fariseo, los saduceos, para toda la cúpula de gobierno de Israel. Lo que está haciendo es un acto revolucionario. Entonces, por eso podemos entender quién es Jesús, de una manera, ¿no? ¿Qué está haciendo Jesús? Algo increíble, ¿no? Y bueno, si anotaste ahí, espero que hayas notado y puedes revisar, ¿no? Cómo Jesús reinterpreta la ley. ¿Por qué esa autoridad? ¿Por qué viene Jesús y empieza a reinterpretar, a Moisés? ¿Cuál es su autoridad? ¿De dónde viene? Y vamos a ver una escritura aquí en Mateo 17, del 1 al 9. A ver si puedes, no sé si alcanza a leer, o si no la puedes leer en tu Biblia, buscar ahí si no alcanza a leer. Mateo 17, del 1 al 9. La voy a leer. Dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Interesante, una montaña alta, una montaña. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántese, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite.
Qué interesante lo que está sucediendo acá, ¿no? Están los apóstoles más cercanos, más íntimos, están con Jesús, y aparecen, wow, está asombroso, aparece Moisés y Elías. ¿Qué representa Moisés? La ley, ¿cierto? La ley, toda la ley. ¿Qué representa Elías? Los profetas. Entonces, es interesante este fenómeno que ocurre, porque está Moisés, está Elías, y aparece, se escucha la voz del Padre, ¿no? Donde dice, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Le da su aprobación, le da su aprobación. Y les dice, estando Moisés, estando Elías, le dice, escúchenlo a él. Es como, la autoridad la tiene él. A él escuchen. Sí está Moisés, sí está Elías, hombres increíbles, usados por Dios de manera asombrosa. No sé si alguna vez algún otro hombre podrá ser usado así, pero dice, escuchen a Jesús, escuchen a mi hijo. Él tiene mi aprobación. Entonces, tiene sentido lo que está haciendo Jesús en el Sermón del Monte y a lo largo de todo su ministerio. Hablar con la autoridad del Padre, como Dios mismo, siendo Jesús un Dios mismo, ¿no? Pero tiene la autoridad del Padre. Y esto es muy interesante. No sé si lo habías visto, pero esto es muy, muy interesante, ¿no? Cómo el Padre aprueba a Jesús y le da autoridad. Está hablando el Mesías. ¿Qué está hablando, no? ¿Por qué tiene autoridad? Porque está hablando el Mesías. El Hijo de Dios, el Rey esperado. Jesús cumple la ley, ¿cierto? Y los profetas. Él cumple las escrituras, se ciña a ellas y las cumple. Y su autoridad está sobre Moisés y los profetas. Esto es un muy buen punto. Hoy la voz, la autoridad para nuestras vidas, o aquellos que quieran decidir seguir a Jesús, la voz, la autoridad viene de Jesús mismo. Lo que Él dice es su voluntad, es hoy nuestra ley. Hoy día nosotros nos sometemos a la palabra de Jesús. Aprendemos de todo lo que fue el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, aprendemos de ellos, claro, hay mucho que aprender. Y otra cosa, mucho para comprender. El Nuevo Testamento, esto es muy importante, y si quieres lo puedes anotar. Para poder comprender bien el Nuevo Testamento, tú tienes que conocer el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento tiene como contexto el Antiguo Testamento. Dice el Sermón del Monte, para poder entenderlo bien, tienes que ir al Antiguo Testamento. Y es más, si tú quieres comprender el Apocalipsis, por ejemplo, un libro tan controversial, tú tienes que ir al Antiguo Testamento. ¿Cuál es el error que nos sucede? Que muchas veces uno interpreta por lo que vive ahora. Y es un grave error. Tú, para poder interpretar bien la enseñanza de Jesús y del apóstol, tienes que ir al Antiguo Testamento para saber qué quieren decir. Y además, estudiar el contexto histórico que ellos tenían, el contexto cultural que ellos estaban teniendo en esa época, ¿no? Bajo el Imperio Romano, bajo la cultura griega. Tú tienes que entender todo esto en base a estos principios, a esa base. O si no, si lo interpretas sin mirar de esa manera, puedes crear hasta una falsa doctrina. Es muy importante mirar hacia atrás, ¿no? Ahora, muchos confunden la gracia de Dios con vivir bajo ninguna ley ni autoridad. No sé si alguno sabe lo que significa eso, ¿no? Pero ese es el anarquismo, ¿no? Sin ley. Bueno, el anarquista dice sin ley y sin Dios, ¿no? Pero acá muchos piensan que son seguidores de Jesús, que se han vuelto a Él y son seguidores cristianos, creen que ya ahora no hay ninguna autoridad ni ley sobre ellos. No, Jesús me ama, Dios es amor, por lo tanto yo ya vivo a mi manera, porque ya soy salvo. Dios me amó, Jesús murió por mí en la cruz, entonces yo vivo a mi manera, ¿no? Soy de alguna manera
como una mentalidad anarquista, ¿no? Nadie está sobre mí, soy libre. Pero la verdad eso no es real. O sea, no es bíblico ese pensamiento. No es bíblico, ¿no? Eso de decir, no, yo soy un seguidor de Cristo a mi manera, está fuera, totalmente fuera de la enseñanza bíblica. No es así. Vamos a la escritura. En Gálatas 6, 1 y 2, dice así, el apóstol Pablo. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. ¡Wow! Hay una ley que cumplir. La ley de Cristo. La ley del amor. La enseñanza de Jesús en sí es ley para nosotros. Entonces sí tenemos una ley que cumplir, una enseñanza que someternos. Y son las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesucristo. Es lo que determinan tu vida. Y de alguna manera en el Sermón del Monte eso fue lo que ocurrió. Jesús transmitió su plan, su voluntad, los principios, las leyes de su reino, para cómo ser parte de ese reino y cómo mantenerte en ese reino, ciñéndote a su voluntad. Es muy interesante, por eso es importante estudiar el Sermón del Monte y estudiar la enseñanza de Jesús. Vamos a leer otra escritura en Marcos 12, 28 al 34. Dice así. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Qué buen punto acá, ¿no? Qué interesante aquí cómo este hombre hace una pregunta, ¿no? Bueno, se le hace una pregunta a este hombre y este hombre responde de una forma bien acertada, ¿no? Pero, qué interesante, o sea, el reino de Dios se basa en esto, en amar a Dios y amar al prójimo. En eso se basa bueno, toda la ley y los profetas se basan en esto. Y aún la enseñanza de Jesús se basa en esto, en amar a Dios, obviamente de una manera adecuada, como a él le agrada, y amar al prójimo. En eso se resume, de alguna manera, el reino de Dios. Pero algo le faltaba al hombre. ¿Qué le faltaba? Porque dice, está cerca del reino de Dios. ¿Qué le faltaba a este hombre? Si entendía que había que amar a Dios, había que amar al prójimo, ¿qué era lo que le faltaba? ¿Qué le faltaba a este maestro de la ley? Un hombre culto, un hombre que conocía las escrituras. ¿Qué es lo que le estaba faltando? ¿Y sabe lo que le estaba faltando? Lo mismo que quizá muchas veces nos puede pasar a nosotros o le pasa al mundo, ¿no? O al mundo religioso, por darle un nombre. Que no están dispuestos a someterse a Jesús. No están dispuestos a reconocer a Jesús como lo que es. El Señor, el Salvador. Muchos queremos que Jesús sea nuestro Salvador, ¿cierto? Que nos salve. Pero a veces no estamos dispuestos a que Jesús sea nuestro Señor. Y eso le pasaba a este maestro de la ley. Podía comprender la enseñanza de Jesús. Podía decir, wow, mira, sí, esto está bien. Amar a Dios es muy importante, qué bueno. Amar al prójimo, claro que sí. Pero no estaba dispuesto a reconocer a Jesús, la autoridad de Jesús. No estaba dispuesto a rendirse
a Cristo y a su autoridad. Y es un punto importante, porque en el Sermón del Monte lo que vamos a recibir es la autoridad, la enseñanza de Jesús. ¿Y con qué corazón nos vamos a acercar? ¿Como vamos a escuchar algo bonito, como escuchar una poesía? ¿O vamos a escuchar algo que realmente tiene que transformar nuestros corazones? A lo cual nosotros tenemos que decir, wow, no es tan solo una buena idea, no es una alternativa, sino es algo que yo tengo que aprender a someterme y rendir mi corazón, y que sea como mi brújula, hacia dónde tengo que ir y cómo tengo que vivir. Eso es la enseñanza de Jesús en general, y el Sermón del Monte apunta a eso. Es un molde. Para muchos, claro, lo vemos y se ve inalcanzable, y vamos a ir estudiando, pero Jesús lo transmitió para que lo viviéramos. Es un molde que nos va lo va transformando. Ahora, obviamente, entre más blandos somos y más humildes somos, vamos a poder ser moldeados. La enseñanza de Jesucristo son las leyes y principios del reino de Dios. ¡Wow! Tenemos autoridad, tenemos un gobierno. Si queremos ser parte del reino de Dios, claro. Pero tenemos una enseñanza, tenemos principios, hay leyes que seguir, hay formas, hay normas que vivir. Obviamente está basado todo esto en el amor, ¿no? En el amor a nuestro Señor, en una respuesta a Jesús. Al conocer la voluntad de Dios, a través de la enseñanza de Jesús podemos experimentar. ¿Qué vamos a experimentar cuando conocemos la enseñanza de Jesús? ¿Qué vamos a sentir o qué vamos a vivir? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué vamos a comprender? Hebreos 4:12. Cuando tú lees el Sermón del Monte y lees la enseñanza de Jesús, esto te pasa. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te ha pasado esto? Personalmente a mí me ha pasado, y me pasa aún. Y cuando estudio la Biblia con personas, yo veo cómo lo que pasa a través de sus rostros, a través de sus reacciones. Veo que cuando leen las Escrituras y comienzan a comprenderlas, es como si una espada los atravesara y se les revela sus verdaderas intenciones y motivaciones. De alguna manera toca hasta tu sistema nervioso central. Toca lo más profundo de nuestro ser. Cuando escuchamos la enseñanza de Jesús, tú dices, ¡wow! Me atraviesa la conciencia, el corazón. Y ahí nos podemos conocer realmente. Si vamos al Sermón del Monte y escuchamos cada uno de las enseñanzas de Jesús, es como que se nos sacara una radiografía y nos mostrara de qué estamos hechos. Y muchas veces en esa radiografía, personalmente, cuando yo me muestro esa radiografía, veo cobardía, veo pereza, veo lujuria, veo un corazón hipócrita. O sea, veo la realidad que hay en mí. Me corta, me muestra cómo soy. Y eso es doloroso. Eso es muy profundo. Entonces, la enseñanza de Jesús y la del Sermón del Monte tocan lo más profundo de nuestro ser. Y ahí es donde uno dice, ¿sabes, Dios? ¿Sabes, Señor? Yo no puedo. Esto es muy alto para mí. El estándar es muy alto. Y algunos piensan esto y se van, se alejan de Dios. O, mira, toman dos decisiones. Una, se van, se alejan de Dios, huyen, y otros deciden vivir una vida con una máscara, ¿no? No real, mostrándose como santurrones, ¿no? Como una vez lo dije el otro día, ¿no? Como personas buenas, ¿no? Pero pura careta, ¿no? Y eso nos pasa. Entonces, o huimos o mostramos una careta religiosa,
O está la alternativa que era el propósito de Jesús. Rendirnos a Él. Ser humildes. Y reconocer que no podemos. Reconocer que necesitamos ayuda urgente. Necesitamos perdón. Necesitamos hablar de las cosas que están pasando en nuestras vidas que no están bien. Confesar. Claro, o sea, con el Sermón del Monte a tu lado, hay mucho que tratar, hay mucho que hablar. O sea, ¿quién de nosotros podría decir, no, yo leo el Sermón del Monte y digo, pero esto lo practico todos los días? Me peino con el Sermón del Monte. No, realmente, si vamos al Sermón del Monte, te cala los huesos. Y tú dices, wow, miserable de mí, necesito perdón, necesito ayuda, necesito tratar mi corazón. Algo que me pasa a mí mucho es que yo tengo mucha imaginación y muchas veces mi imaginación es muy perversa. Pero yo, ¿cómo sé que mi imaginación es tan perversa? ¿Cómo lo sé? Porque me comparo con el Sermón del Monte. Y ahí solamente me queda pedir perdón y suplicar ayuda. Y eso me transforma de alguna manera, lo que vamos a ver el próximo domingo, en un hombre pobre en espíritu. Un hombre que reconoce su miseria. Reconoce que no puedo solo. Necesito ayuda. Necesito ayuda de Dios y necesito ayuda de mis amigos. Bueno, estamos viendo acá, vamos a volver a la montaña, ¿ya? Volvemos a la montaña. ¿Estás ahí? ¿Estás en la montaña? ¿Estás mirando ahí? No te detengas ahí tanto en el paisaje, por favor. Concéntrate en la enseñanza de Jesús. No te vayas ahí a mirar los pececitos, el agua, ¿ok? Concentremos. Entonces, volvemos a la montaña. ¿Quiénes se le acercan a Jesús? Interesante. ¿Quiénes son las personas que se le acercan a Jesús cuando va a comenzar el sermón? Son las siguientes personas, de alguna manera. Vamos a ver. Mateo 11, 25 al 26. Mateo 11, 25 al 26. Voy a leer. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. ¡Wow! ¿Quiénes se acercan a Jesús? Aquellos que tienen este corazón, que tienen corazón de niño. ¿Qué es un corazón de niño? Es un corazón que quiere aprender. El corazón de un niño es moldeable. Cosas que vean los pequeñitos, ¿no? Tú confían en tu enseñanza, se equivocan, pero son moldeables. No son rígidos, no son tercos. Son rígidos, son moldeables. El niño en sí, chiquitito, el niño en sí es moldeable. Bueno, con el tiempo nos volvemos más tercos, ¿no? Pero el niño en sí es moldeable. El niño observa. El niño pregunta. El niño imita. De alguna manera, el niño es un discípulo, en esencia, es un aprendiz. O sea, todo lo que el niño sabe, de hecho, tristemente muchas veces hay gente que se ríe cuando los niños dicen malas palabras, ¿no? Pero ¿lo aprendieron de la nada? No, en la familia lo observaron, lo escucharon. Muchas reacciones que tienen los niños, que muchas veces los padres lo dicen, pero ¿cómo mi hijo hace eso? Es lo que vio ver en su casa. Muchas veces lo que el niño hace es lo que aprendió. Muchas veces padres dicen, no, pero mi hijo, ¿por qué es tan pillo? Porque lo más probable es que tú eres pillo. Oye, ¿por qué mi hijo es tan mentiroso? Quizá tú muchas veces le has prometido algo y aprendió de ti a mentir. Y aún lo malo y lo bueno. Oh, que ese niño tan amable, oh, qué niño más cortés, oh, qué niño más agradable, oh, qué niño más servicial. Lo más probable es que el niño lo imitó mirando a sus padres, a su madre, a sus hermanos. Los niños de por sí son aprendices. Entonces, de alguna manera lo que dice Jesús es que el que tiene el corazón de niño y se acerca a Jesús con ese corazón de aprender, es la persona que Dios va a poder transformar y usar, ¿no? Entonces, no es necesario que tú tengas estudio o que seas un hombre muy sabio para poder
ser enseñado por Jesús, lo que se requiere es humildad. Dejarte enseñar, aprender a escuchar. Eso es lo que se necesita para ser un discípulo. Y esos fueron las personas que se acercaron a Jesús. Fueron sus discípulos, sus seguidores. Y así un discípulo. Corazón de niño. Ahora, si nosotros vemos nuestro corazón rigidez y terquedad, ya no estamos actuando con ese tipo de corazón. Y tenemos que arrepentirnos. Vamos a otra escritura sobre cómo eran los que se acercaron a Jesús ese día. Lucas 10, 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se lo quitará. ¡Wow! Qué profundo aquí, ¿no? Quizá algunos tenemos el corazón de Marta, ¿no? O de María, ¿no? Pero aquí hay una enseñanza muy importante. Lo que Jesús le está diciendo, lo más importante es lo que está haciendo María. ¿Qué estaba haciendo María? María estaba en la presencia de Jesús. María estaba a los pies de Jesús. María estaba aprendiendo de Jesús. Y ¿sabes? Eso es lo que realmente importa. Ese es un corazón de un discípulo. Un discípulo quiere estar con su maestro. Quiere relacionarse con él. Quiere disfrutar su presencia. Y además se deja enseñar, quiere escuchar, quiere aprender, quiere oír, quiere estar cerca. La pregunta para nosotros, si hubiéramos estado ahí en el sermón del monte, en la montaña, hubiéramos sido de la multitud que solamente iba a buscar algo, ser sanado, o quizá en un momento ojalá que repartan pan, o aquí, ¿qué hay bueno aquí que me puedan dar? ¿Con qué actitud hubiéramos acercado a Jesús? ¿Con la actitud de que qué hay para mí? ¿O con la actitud de, wow, Jesús es el Señor, el Mesías, ¿qué quiere de mí? ¿Cómo puedo ser transformado? ¿Cómo puedo estar con Él, disfrutar su presencia? ¿Cuál es tu corazón para acercarte a Jesús? Ahora lo más valioso es su enseñanza. Y si la guardas en tu corazón y en tu mente, es algo que nadie te lo va a quitar. Si tú atesoras realmente la enseñanza de Jesús, nadie te la va a robar. Pero tienes que atesorarla. La enseñanza de Jesús tiene que ser importante para ti. Tenemos que memorizar la escritura de las palabras de Jesús. ¿Qué quiere Jesús que haga en esta situación de conflicto, por ejemplo? ¿Cómo resuelvo esta situación familiar? ¿Cómo me comporto de esta manera en el trabajo? ¿Cómo reacciono frente al ataque, frente a la burla, frente a la humillación? ¿Cómo reacciono frente al coronavirus? ¿Cuál debe ser mi actitud hoy? Vamos, Jesús, atesoremos alguna enseñanza y guardémosla en el corazón. Nadie te lo va a robar eso. Y eso va a afectar tu carácter, tu corazón. Eso te transforma. Eso es lo que realmente importa. El discípulo de Jesús le da valor a la enseñanza. No la menosprecia, no es un plan C, D, E o Z. Es prioridad, es plan A. Y eso es algo que tenemos que revisar nosotros. Ahora la pregunta es, ¿estamos buscando la presencia de Jesús en nuestras vidas? ¿Cómo la buscamos? En oración. Cuando te apartas en tu cuarto, en tu pieza, o vas a la playa o a algún lugar, y tú estás tranquilo ahí con Jesús, hablando y disfrutando su presencia, ¿no? Jesús, Señor, yo sé que estás aquí, yo te invoco. Señor, mira, quiero estar contigo, saberme amado o amada por ti. Quiero experimentarte, mi Señor. Te amo. Guíame, Señor. Estoy confuso, tengo dudas, Señor, tengo miedos. Me siento solo, me siento sola. Señor, te he fallado, he pecado contra ti.
Perdona mi terco corazón. O sea, el discípulo está con su maestro, tiene una relación, se deja moldear. Aprendamos de María y aprendamos de los niños. Aquí vamos a ir a otro punto. Y aquí viene la importancia del concepto de ser discípulo, ¿no? Y aquí vamos a echar agua fría a algunas cosas, ¿no? Dice acá, Lucas 11, 27 al 28, dice, mientras Jesús decía estas cosas, estaba enseñando a Jesús, una mujer de entre la multitud exclamó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Wow, la mujer, ¿no? Una expresión muy emotiva, muy apasionada. Y Jesús le pone paño frío a esto. Dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Wow, esto es un discípulo. A veces, y a todos nos pasa, ¿no? Y no está mal sentir emociones, yo vuelvo a repetir, sentir emociones, y esto está grabado, sentir emociones es importante que te conectes con tu sentir, es muy importante que seas un hombre o una mujer apasionada, es muy importante, o sea, siéntete libre, siente emociones, conéctate con tu corazón, eso es bueno. Ya, ¿quedó grabado? Muy bien, muy bien. Ahora, no podemos vivir solamente de arranques emocionales. No es el propósito de la enseñanza de Jesús. Llorar hasta las lágrimas o cantar con todo el corazón y luego vivir mi vida a mi manera. No es la voluntad de Dios. La idea es oír atentamente, tomar apunte y ver qué decisiones tengo que tomar. Tenemos que ser reales, concretos con lo que voy a hacer. Ok, fallaste en algo, te dolió, sí, lo hablaste, ok, ahora ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? Ya sabes que haciendo ciertas cosas caes y pecas, ahora ¿qué vas a hacer? Tu problema es la mentira, mi problema es la mentira, ok, ¿qué? Me duelo, sí, me duelo, estoy haciendo mal, estoy dañando, ahora ¿qué voy a hacer? Cuando me tenga que enfrentar a una situación que tengo que cubrirme con una mentira, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? ¿Sufrir y humillarme, decir la verdad aunque duela? ¿Qué pasa conmigo, con la lujuria? ¿Qué pasa si ya miré más de los demás o fantaseé? ¿Qué voy a decidir? ¡Wow! Orar y pedir, ayunar si es necesario. Cambiar mi corazón. Hablar del problema que estoy pasando. Ser humilde. Reconocer que necesito de Dios. Necesito pureza. Necesito hablar de lo que está pasando en mi cabeza. Entonces, es el punto. Es oír la palabra y no quedarte tan solo con la idea, sino llevarla a la práctica. Y eso es ser un discípulo. Y estas eran las personas que se acercaron a Jesús. Personas con corazón de niños dispuestas a ser moldeados. Personas que querían estar en la presencia de Jesús, disfrutar de su enseñanza, estar con Él. Personas que están dispuestas a practicar lo que aprenden. Es interesante, ¿no? A veces te has puesto a preguntar, ¿qué es ser un discípulo? ¿Qué es ser un aprendiz? No sé si vieron la película Karate Kid, El momento de la verdad, ¿sí? Bueno, se la mostré a Cristobalito y la estuvimos viendo. Y fue entretenido, ¿no? Ahora, ¿qué característica tiene un discípulo? Muchos se preguntan, oye, yo estoy siendo un discípulo, ¿no? Te has puesto, de repente no se siente inseguro, ¿no? Oye, ¿yo soy un discípulo? ¿Soy un cristiano realmente? Hay gente que se pregunta, oye, ¿yo soy cristiano? Tienen esa duda existencial, es como, ¿ser yo un cristiano realmente? ¿Sabes lo que demuestra que tú eres un cristiano? Es que tú estás con tu maestro. ¿Qué demuestra que tú eres un discípulo? Que tú estás con tu maestro, que estás
Tú estás al ladito de tu maestro, o detrás de tu maestro, o a los pies de tu maestro. En eso tú te puedes responder si eres realmente un discípulo o no. Tú mismo te puedes responder. ¿Pasas tiempo con tu maestro? ¿Escuchas a tu maestro? El discípulo aprende observando, el discípulo observa a su maestro. Por eso yo lo animo siempre, lean Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Aprendan, observemos al maestro. Y escuchemos lo que quiere enseñarnos. Imitémoslo. El discípulo aprende haciendo. Ahí vemos a Daniel Sam, ¿no? Que está con el señor Miyagi. Y algo interesante en esta película, ¿no? Y bueno, y lo que pasa con la cultura japonesa, la cultura oriental, es que se aprende haciendo. No es tan solo teórico, no es como un dibujito, no, se aprende haciendo. Hay que hacer y tú aprendes. Tú haces, aprendes. Algo que me enseñaba Nelson Barreto el otro día era esto. Si, por ejemplo, si un maestro, no sé, judío, quería enseñarte algo sobre los ríos, el maestro judío te llevaba a un río, te hacía navegar en el río, te hacía meterte al río, te hacía pescar en el río, y de ahí te enseñaba del río. Mientras que un maestro griego, un filósofo griego, ¿qué hacía? Se sentaba en una sala, y no sé, en un cuarto, en algún lugar, en una plaza, y te ponía a hablar del río. Mira, el río es así, te hacía un dibujito, todo más idea. A diferencia del maestro judío o de lo que era más oriental, ¿no? En ese sentido. Todo era haciendo, aprende haciendo, imítame. ¿Te acuerdas que a Daniel Sam, cuando recién dice, ¿quieres aprender karate? ¿Estás comprometido? Sí, quiero aprender karate, ya. Ahora anda a lavar los autos. Pero, ya, bueno, se sometió, fue humilde, ¿no? Y empezó a lavar los autos, a lavar, no sé cuánto más era, pero era lavar, pulir, estaba ahí todo el rato así, ¿no? Y estuvo lavando varios autos. Después le dijeron, ya tienes que pintar la cerca. Y pintaba para arriba, para abajo, para el lado, y ya estaba cansado, ¿no? Y después ya hizo otras cosas, y ya finalmente explotó el chico, dijo, no, yo ya no quiero más aprender esta manera. Y él le dice, mira, ¿qué fue lo que aprendiste, no? Y él le da el pulir y limpiar o lavar. Tenía un sentido, ¿no? El pintar. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo él? Estaba aprendiendo haciendo. Y es interesante, el otro día tuve una situación con un hermano, una diferencia, y algo que hablábamos, o yo me daba cuenta y veíamos, era que en ese momento donde tenemos diferencias, cuando tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido. ¿Cuántas clases no hemos aprendido sobre amor, paciencia, humildad, dominio propio, honestidad, empatía, amor, compasión? ¿Cuántas clases hemos tenido? ¿Cuántas? ¿Sabes cuándo aprendemos eso? Tenemos que ponerlo en práctica, vivirlo, experimentarlo. Por eso cuando tengas diferencia con un discípulo, especialmente tú pregúntale, o pregúntate a ti mismo primero, wow, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que responder? Ah, tengo que decir la verdad, pero con amor. Tengo que tener paciencia. Tengo que ser honesto. Wow. Entonces, yo te invito, si realmente quieres experimentar la vida cristiana a full, pon en práctica lo que sabes. O sea, ni siquiera te digo, aprende algo nuevo, no. Pon en práctica lo que sabes. Y realmente te vas a sentir dichoso, pleno. Porque la enseñanza de Jesús nos da libertad.